Antes de comenzar, queremos darles las gracias a todos ustedes por el increíble apoyo que tuvo nuestra primera parte. Los comentarios, los likes, las veces que compartieron el contenido, realmente hicieron que este tema llegara mucho más lejos de lo que imaginábamos. Y no solo eso. Muchos de ustedes participaron dejando casos y ejemplos que enriquecieron aún más la conversación. Gracias a sus aportes, hoy podemos traer una segunda entrega mucho más completa, incluyendo autos actuales y también algunas joyas históricas que merecen ser recordadas. Hoy les presentaremos más casos de autos que, aunque se venden como diferentes, en realidad comparten motor, plataforma o hasta la misma línea de producción. Casos que confirman que, muchas veces, lo que pagamos no es el auto, es el logo que lleva en el capó. Bienvenidos a una nueva ruta de descubrimiento. Esto es Destino Motor. Comenzamos con un caso que está mucho más cerca de lo que imaginas, la Renault Elasken y la Nissan Frontier. A simple vista parecen modelos de marcas rivales, pero lo cierto es que bajo la carrocería, son prácticamente idénticas. Ambas pickups nacen del mismo proyecto de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi y comparten la plataforma F-Alpha, el mismo chasis de largueros en escalera reforzado, idénticos sistemas de suspensión delantera independiente de doble horquilla y suspensión trasera por eje rígido con resortes. También utilizan el mismo motor 2.3 litros biturbo diésel, con una potencia de 188 caballos y 450 Nm de torque, asociado a una caja manual de 6 velocidades o automática de 7 velocidades. Ambas ofrecen versiones 4x2 y 4x4, con capacidades de carga superiores a los 1000 kilos y arrastre de más de 3500 kilos. ¿Y qué pasa con el precio? Mientras una Nissan Frontier L4X4 arranca cerca de los $43.000, la Renault Elasken Iconic 4X4 puede conseguirse desde unos $40.000. Una diferencia de aproximadamente $3.000, simplemente basada en el peso de la marca en la mente del comprador. Aunque mucha gente sigue confiando más en el nombre Nissan, mecánicamente están comprando exactamente la misma camioneta. Pasamos ahora al mundo de los SUV compactos con el caso de Mitsubishi ASX versus Renault Captur. El nuevo Mitsubishi ASX comercializado en Europa no es un producto japonés de Mitsubishi, sino una adaptación directa del Renault Captur. Ambos comparten la misma plataforma modular CMFB, las mismas opciones de motorización que incluyen el 1.0 litro turbo tricilíndrico de 90 caballos, el 1.3 litros turbo de 140 a 160 caballos, e incluso versiones mild hybrid y full hybrid. El sistema de transmisión también es compartido, cajas manuales de 6 velocidades y automáticas de doble embrague EDC de 7 velocidades, dependiendo de la versión. Además, el sistema de infoentretenimiento, las asistencias a la conducción como el frenado autónomo de emergencia, el asistente de mantenimiento de carril, el control crucero adaptativo y hasta el sistema de detección de peatones son exactamente los mismos en ambos modelos. En términos de precios, el Renault Captur Intense se ofrece a partir de unos $28.000, mientras que el Mitsubishi ASX Motion comienza desde aproximadamente $27.000. Un pequeño ahorro que no cambia el hecho de que, estructuralmente, estás manejando el mismo SUV. Ahora vamos con un caso que muchos latinoamericanos conocen muy bien, el Ford Territory. Este SUV, promocionado como una de las apuestas fuertes de Ford en el segmento de los compactos, no es en realidad un diseño propio de la casa de Detroit. Su origen se encuentra en el JMC Yuzheng S330, un SUV desarrollado en China. Ambos modelos comparten la plataforma modular JMC, un motor 1.8 litros turbo que entrega alrededor de 187 caballos de fuerza y 320 Nm de torque, y una transmisión automática CVT ajustada para priorizar la eficiencia de combustible en ciudad. La tracción es delantera en ambos, y no existe opción de tracción integral en esta generación. A nivel interior, Ford mejoró materiales y calibraje dinámico, pero la arquitectura de cabina, el sistema de climatización automática, la disposición de pantallas, la estructura del tablero y el tamaño del maletero son los mismos que en el Yuzheng S330. En cuanto al precio, el Ford Territory Titanium ronda actualmente los $37.000, ofreciendo un diseño exterior actualizado y una puesta a punto más orientada al confort occidental. Sin embargo, para quien busca un Ford clásico, es importante saber que el Territory no comparte la plataforma C2 del escape ni las mecánicas globales de la marca estadounidense. En esencia, sigue siendo un SUV de origen chino adaptado a las necesidades de América Latina. Estos tres ejemplos confirman algo que cada vez es más evidente en la industria automotriz moderna: lo que ves en el logo no siempre refleja lo que hay debajo del capó. Y muchas veces,
La diferencia de precio entre dos modelos no está en el motor, la calidad o la tecnología, sino simplemente en la percepción que tenemos de las marcas. Pasamos ahora al segmento de los autos compactos, donde las alianzas estratégicas entre marcas también han dejado casos que muchos compradores desconocen. Modelos que, aunque llevan nombres distintos y se venden con emblemas diferentes, comparten el mismo motor, la misma plataforma y hasta los mismos interiores. Comenzamos con el caso del Suzuki Baleno y el Toyota Glanza. En mercados como la India y otros países asiáticos, Toyota y Suzuki firmaron una alianza para compartir modelos estratégicos, y así nació esta pareja de autos compactos. El Baleno, desarrollado íntegramente por Suzuki, es un hatchback espacioso, eficiente y pensado para el tráfico urbano, con un enfoque claro en la economía de combustible. Toyota, al no contar con un hatchback pequeño en esos mercados, tomó el Baleno, le cambió el logo y lo lanzó como Toyota Glanza. Ambos vehículos comparten la plataforma Hardtech de Suzuki, una estructura liviana pero reforzada para cumplir con normativas de seguridad actuales. Comparten también el motor 1.2 litros de 4 cilindros atmosférico, con una potencia que ronda los 83 caballos, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades o automática CVT, dependiendo del acabado. Incluso los sistemas de infoentretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas, el climatizador automático, el tablero digital y el diseño de los asientos son exactamente iguales. La diferencia de precios es mínima. Un Suzuki Baleno cuesta alrededor de $13,000 a $14,000 en mercados emergentes. Un Toyota Glanza puede costar entre $14,000 y $15,000, apenas unos cientos de dólares más, simplemente por llevar la insignia Toyota. Lo importante aquí es entender que, mecánicamente, estás comprando el mismo vehículo. La diferencia está en el respaldo de marca, y en algunos casos, en el servicio postventa. La estrategia de vender el mismo vehículo con distintos logos no solo se aplicó en segmentos económicos o todoterreno. También alcanzó al mercado de lujo, como demuestra el caso del Chevrolet Tahoe y el Cadillac Escalade. Hoy en día, el Cadillac Escalade es sinónimo de lujo, éxito y exclusividad en el mercado norteamericano. Pero su base, su esqueleto, su mecánica, vienen directamente de la Chevrolet Tahoe. Ambos modelos están construidos sobre la plataforma GMTT 120 de General Motors, diseñada para soportar el peso y la potencia de grandes SUV y pickups de tamaño completo. Utilizan el mismo motor V8 de 6.2 litros, que genera alrededor de 420 caballos de fuerza y 624 Nm de torque, y están acoplados a la misma transmisión automática de 10 velocidades y Dramatic. Las capacidades de arrastre son idénticas, superando las 8.000 libras en configuración estándar, y el sistema de suspensión trasera independiente mejora notablemente la comodidad respecto a generaciones anteriores. A nivel tecnológico, ambos equipan sistemas avanzados de asistencia a la conducción como alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y cámaras de 360 grados. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el interior y en la experiencia de lujo. El Cadillac Escalade ofrece acabados premium como cuero nappa de alta calidad, paneles de madera auténtica, pantallas OLED curvas de hasta 38 pulgadas y sistemas de sonido AKG de más de 36 bocinas. Mientras tanto, el Chevrolet Tahoe Premier ofrece un excelente nivel de equipamiento, pero enfocado en un lujo más accesible, sin llegar al nivel artesanal que Cadillac quiere transmitir. En cuanto a precios, la diferencia es abrumadora. Un Chevrolet Tahoe Premier ronda los $73,000. Un Cadillac Escalade Sport comienza en $90,000, y las versiones más equipadas superan los $120,000. Estamos hablando de hasta $40,000 a $50,000 de diferencia en algunos casos, por un vehículo que comparte la misma estructura, el mismo motor y la misma plataforma. Estos ejemplos históricos y actuales nos demuestran que la industria automotriz ha usado la estrategia de autos gemelos durante décadas, y que, al final, la verdadera diferencia muchas veces no está en el chasis ni en el motor, sino en la historia que las marcas construyen alrededor de sus productos. Ya sea un hatchback económico, un SUV robusto o un coloso de lujo, el patrón se repite, el logo cambia, el precio cambia, pero la esencia del vehículo muchas veces permanece exactamente igual. Después de ver todos estos casos, queda claro que en el mundo automotor el logo no siempre cuenta toda la historia. Mismo motor, misma plataforma, misma tecnología, pero precios muy diferentes solo por el emblema que llevan. Aquí en Destino Motor creemos que lo importante no es la marca, sino la verdad que hay detrás de cada vehículo. Así que la próxima vez que pienses en cambiar de carro, mira más allá del logo. Investiga,
Compara y decide con criterio. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, compartirlo y suscribirte, porque muy pronto venimos con más contenido que te va a abrir los ojos sobre la industria automotriz. Esto fue Destino Motor. Nos vemos en la próxima ruta.